Under Grace, Comunidad Cristiana Bajo la Gracia, les da la bienvenida a este su programa, El Despertar de la Gracia. Es nuestro deseo que por medio de la palabra de Dios, juntos seamos edificados y que así crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos toda la gloria, ahora y para siempre. Con ustedes el pastor Alex Ruiz. Hay una pregunta muy común acerca de Dios que normalmente se hacen los niños y es ¿quién creó a Dios? Sin embargo, cuando crecemos, al parecer nos olvidamos de esa pregunta. O quizá pensamos que está mal hacérnosla, o peor aún, la ignoramos, a no ser que ya la hayamos respondido. Ahora bien, alguien podría pensar que tal pregunta no tiene sentido, que Dios es Dios y ya, no hay más que decir. No hay por qué preguntar. Aún así, la palabra de Dios tiene mucho que decirnos al respecto. No de quién creó a Dios, porque obviamente nadie lo creó, sino más bien la palabra de Dios innumerables veces enfatiza la eternidad de Dios. Y si la palabra de Dios lo hace, es por algo que de seguro es sumamente importante. Es más, de manera literal, desde la primera frase que contiene la Biblia, ya se nos presenta la eternidad de Dios. El libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio, Dios. En otras palabras, Dios es eterno. Él precede y supera todo lo creado. Todo tuvo un principio, menos Dios. Esa es la primera declaración de la Biblia. Por eso es que el cristianismo no es una fe ciega, sino una fe racional. Los dioses creados por los hombres, por las religiones, son envueltos en mitos, en leyendas, en fábulas, en fantasías y más recientemente, en ciencia ficción. Pero el Dios que declara el cristianismo, el Dios que encontramos en la Biblia, el único Dios verdadero, es el Dios eterno. No tiene principio ni fin. Antes bien, Él es de quien todas las cosas proceden, y esa, sin lugar a dudas, es la definición lógica y real de Dios. Porque un Dios que es creado, de ninguna manera puede ser Dios, porque sería una criatura que depende de otro Dios superior, y por lo mismo no sería más que un Dios falso. Como lo declaró el hombre que escribió los 5 primeros libros de la Biblia, Moisés, en el Salmo capítulo 90, versículo 2, él dijo: antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Por supuesto, nosotros por vivir en el tiempo, no podemos concebir en su totalidad al Dios que está más allá del tiempo. Nosotros por vivir en un espacio, no podemos comprender en su totalidad a Dios, quien no tiene límites de espacio, porque antes Él sostiene el espacio y todas las cosas dentro de éste. Nosotros los seres humanos, por ser materiales, creados, no podemos entender a plenitud, aunque sí aceptar de manera racional, que Dios es inmaterial. Ahora, alguien podría preguntar, pero ¿cómo sabemos que esto es verdad? ¿Qué pruebas hay de esto? Y la respuesta simple es que tenemos todas las pruebas. Tan solo el hecho de que existan el tiempo, el espacio y la materia, y dado que la nada no produce nada, por pura lógica, por pura razón, esto exige que haya un ser que trascienda el tiempo, el espacio y la materia, y que a la vez sea sabio, inteligente, racional, personal, para poder crear todo lo que tú y yo vemos en el tiempo, el espacio y que es material. Pero si vamos un poco más allá, dado que existe la vida, y esta no proviene de la no vida, entonces quien ha creado todas las cosas, y entre todo lo creado, también ha producido vida. Una vez más, por simple lógica, por simple razón, tiene que existir un ser que supere todo esto, y que a la vez Él mismo no sea superado por nada. Tiene que existir un ser vivo y eterno, de donde proceda la vida. Esta es la definición de Dios. Y si hay una palabra que resume toda esta maravillosa verdad, es la palabra eterno. El Dios verdadero tiene que ser un Dios eterno. Y así es como se ha declarado desde el principio al Dios de la Biblia, al Dios del cristianismo. Solo esta verdad
nos asegura que el cristianismo no es una religión más creada por los hombres, sino la proclamación del Dios vivo y verdadero que todos necesitamos conocer. Es por esto que la palabra de Dios escrita desde el comienzo nos habla del Dios que creó los cielos y la tierra, del Dios que creó todas las cosas, y esto solo es posible acerca de un Dios que no tiene principio ni fin, un Dios excelso y sublime que vive para siempre, tal como se describe en el libro del profeta Isaías. Y ese es el asunto, un Dios eterno, sin principio ni fin, no es el argumento que se han inventado los cristianos del siglo XXI para afirmar que el Dios en el cual creen es único y verdadero, sino que esa ha sido la declaración desde el principio, no solo desde siglos atrás, sino desde milenios, y para ser más precisos, y como ya lo vimos, desde el principio, desde la primera página, en las primeras palabras de este libro, que comúnmente llamamos Biblia, la eternidad de Dios es su fundamento. Así que no tenemos simplemente que responderle a un niño que nadie creó a Dios, o quizá ignorar la pregunta y dar por sentado que Dios existe y ya, sino que la Biblia tiene mucho que decirnos sobre la naturaleza de un Dios vivo, de un Dios verdadero, de un Dios eterno. Ahora, alguien podría preguntar, pero ¿por qué entender esto es importante? Pero más bien la pregunta debería ser, ¿cómo ignorar algo tan importante y que podemos conocer? Por ejemplo, pensemos en las palabras del libro de Deuteronomio, capítulo 33, versículo 20. El Dios eterno es tu refugio, y sus brazos eternos te sostienen. ¡Qué declaración tan maravillosa! Creer en el Dios de la Biblia, el Dios que proclama el cristianismo, es mucho más que un refugio seguro en esta vida. Es un refugio eterno. Comprender la eternidad de Dios es la más grande seguridad que jamás el ser humano pudiera tener. Por supuesto, nunca vamos a comprender en su totalidad la eternidad de Dios, pero saber que nuestro Dios es eterno y que Él es nuestro refugio, que Él nos sostiene en sus brazos eternos, nos da una esperanza que no podemos encontrar en nada ni en nadie más. Y lo más grande, saber que esto no es un cuento, que no es una invención, sino que podemos estar completamente seguros de la eternidad de Dios, nos debe llevar a reconocer que creer en el Dios verdadero es lo mejor que nos ha podido pasar. En el Salmo 48, escrito por uno de los descendientes de Coré, dice que este es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios eterno que siempre guiará nuestra vida. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Este es el Dios que se proclama en la Biblia. Y esta es la esperanza de creer y confiar en el Dios eterno. Una esperanza no solo para esta vida, sino también para la eternidad. Un Dios que guía nuestra vida en esta tierra, pero un Dios que está guiando nuestra vida hacia la eternidad. Y aquí es donde comprendemos aún más la importancia de conocer a Dios de verdad, de saber que el Dios de la Biblia, el Dios que proclama el cristianismo, es un Dios eterno. Así que esto nos enseña que cuando creemos en Dios, cuando colocamos nuestra fe, nuestra confianza en el Dios eterno, Él nos toma en sus brazos, Él se convierte en nuestro refugio, Él nos asegura que guiará nuestra vida, pero no para satisfacer y cumplir cada deseo o capricho nuestro en esta vida, sino que Él, Dios mismo, se toma muy en serio sus promesas de guiarnos por el mejor sendero de nuestra vida, pero no rumbo al éxito, no con miras a la cima, para lograr el triunfo en este mundo, sino con rumbo al éxito y miras a la cima de la eternidad. El apóstol Pablo lo expresó de una manera única en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, cuando dijo: «Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos». Y es aquí donde se declara el propósito por el cual Dios hace que todo esté cooperando para el bien de aquellos a quienes Dios llama. Dice: «Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos». Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Creer en el Dios eterno es creer que Él nos llama a su eternidad y hará con toda seguridad que ese sea nuestro destino final.
El apóstol Pablo estaba seguro de algo, sea lo que sea que a los creyentes les aconteciera en este mundo físico, material, temporal, tenía un propósito en Dios. Y ese propósito es que todas las cosas suceden para que aquellos que son llamados por Dios a creer en Él, aquellos que aman a Dios, vean cómo todo en esta vida, bueno o malo, está cooperando para el propósito que Dios ha tenido con ellos. Y ese propósito es que lleguen a ser como su Hijo Jesucristo. Para esto es que Dios elige personas, para conformarlas a la imagen de Cristo, para ser de hombres y mujeres, hijos de Dios que reflejen el carácter de Jesús, para ser de estos seres humanos mortales, reflejos de la gloria inmortal de Dios, para acercarlos a sí mismo y llevarlos a una relación correcta con Él, pero para finalmente darles su gloria, llevarlos a su eternidad. Dios hace esto para dirigirlos en la vida por el mejor camino, para que no se desvíen, para que no se pierdan, para que caminen firmes y seguros a la vida eterna. Esto es lo más importante de conocer al Dios eterno y creer en Él. Y para ser sinceros, creo que esta es una de las verdades que hoy más que nunca se desconoce de Dios. Cuando conocemos, entendemos y creemos que Dios es eterno, entonces nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra esperanza estarán en la eternidad, no en esta vida pasajera. Pensemos en cómo lo expresó el profeta Habacuc cuando el pueblo de Dios estaba en medio de una situación difícil. La palabra de Dios dice: tú eres un Dios santo, siempre has existido y no nos dejarás morir. Para Habacuc, la eternidad de Dios era la seguridad de la eternidad de su pueblo. Solo cuando entendemos que Dios es un Dios eterno, es cuando el Evangelio se hace tan claro en nuestras vidas. Solo cuando comenzamos a comprender que el Dios de la Biblia, que llama a los hombres a creer en Él, es eterno, entonces es cuando tenemos claridad de enseñanzas, como la que nos da el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, cuando dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Es aquí cuando comprendemos que el Evangelio, la buena noticia que proclama el cristianismo, son bendiciones espirituales, son bendiciones celestiales, son riquezas en la gloria eterna. Solo esta verdad nos lleva a dejar de mirar tanto lo pasajero de esta vida y colocar nuestros ojos en la eternidad. Es ante esta verdad que comprendemos por qué la Biblia dice que incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Aunque existe un plan en el tiempo, aún así, todo lo que Dios ha creado tiene un propósito y su plan trasciende lo temporal. Solo cuando creemos en un Dios eterno es que comprendemos que este Dios nos amó y eligió aún antes de haber hecho el mundo que habitamos. Y es así cuando tenemos la seguridad que hay mucho más que esta vida pasajera que realmente es tan corta en esta tierra. Esta verdad es la que trae una esperanza que no se puede encontrar en ningún otro lugar. Porque cuando miramos solo esta vida, lo único que podemos decir es lo mismo que dijo el salmista: 70 son los años que se nos conceden, algunos incluso llegan a 80, pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas, pronto desaparecen y volamos. Esta es una reflexión verdadera, pero es una manera superficial de ver la vida, porque aunque el salmista pensó en esto y expresó estas palabras, fue él mismo quien luego pidió a Dios: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. En otras palabras, Dios, permítenos comprender el propósito por el cual estamos aquí y solo vamos de paso. Pero fue otro salmista quien lo expresó mucho mejor, cuando en el Salmo 139 dijo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Qué fácil es que, aun creyendo en Dios, en su existencia, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nos inquieten y seamos movidos a vivir solo para esta vida, angustiados y afligidos solo por las cosas que tarde o temprano se terminan. Pero qué gran sabiduría
pedirle a Dios que nos examine profundamente en nuestro corazón, en nuestra mente, y que sea Él mismo tomando el control, la dirección de nuestra vida y llevándonos por el camino correcto, un camino de obediencia, un camino de rectitud, de justicia, de santidad, un camino que conduzca a la eternidad. Guíame por el camino de la vida eterna fue la más grande petición de un hombre que entendió que había puesto su confianza en un Dios eterno. Por supuesto que podemos y debemos pedir dirección a Dios en cada cosa de nuestras vidas, sea grande o pequeña, aquí en esta tierra. Debemos ser sabios desde esta tierra aún en las cosas pasajeras, pero al final, la preocupación más grande e importante que debemos tener es ser guiados hacia el camino de la eternidad. Fue el mismo Señor Jesucristo quien preguntó en cierta ocasión: ¿qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? La mayor necesidad del hombre es ser guiado por el camino correcto, pero un camino que lleve a la eternidad. Si no es esto lo que anhelamos, si no es esto lo que buscamos, entonces, de manera literal, estamos perdidos. La palabra de Dios dice que delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte, en destrucción. Y esta es la pregunta que nos debemos hacer con sinceridad. ¿Cuál es el final de mi camino? ¿Hacia dónde nos conduce aquello por lo cual vivimos? ¿Se acaba todo aquello por lo cual luchamos y nos desgastamos? Hay un dicho que reza: mientras haya vida, hay esperanza. Pero eso no es verdad. Sin Dios no hay esperanza, ni siquiera en esta vida. Pero el Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios eterno, nos da esperanza aún más allá de la misma muerte. Porque creer en el Dios eterno es creer en aquel que nos protege, aquel que nos promete guiarnos por un camino cuyo fin termina en eternidad. En otras palabras, es un camino que cuando humanamente parece que se acaba, es cuando realmente todo comienza. Así que de nuevo preguntémonos: ¿tiene un final aquello por lo que vivo? ¿Es transitorio, es pasajero, aunque aparente ser bueno? Pero es aquí donde llega lo realmente importante, lo más grande. ¿Cómo vivir para la eternidad? ¿Cómo encontrar ese camino? ¿Cómo creer en el Dios eterno y llegar a su eternidad? Y es aquí donde entra en escena Jesucristo en todo su esplendor, aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. El Dios que habita la eternidad dejó la eternidad y se introdujo en este mundo, en el espacio, en el tiempo. El Dios que trasciende la materia, Jesucristo, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Aquel que ya existía en el principio y por medio de quien todas las cosas fueron creadas, vino al mismo mundo que Él había creado, tomó la materia, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros para que todos los que creen en Él y lo reciben tengan el derecho de llegar a ser hijos de Dios y hereden la vida verdadera, la vida eterna. Esta es la fe verdadera en Jesucristo, y es aquí donde debemos preguntarnos si esto es lo que creemos. Porque cuando el Hijo de Dios anduvo en esta tierra, en cierta ocasión Él declaró que su propósito era darles una vida plena y abundante a quienes creyeran en Él. Sin embargo, lamentablemente muchos han visto esta declaración como la promesa de un bienestar en esta tierra. Pero lo cierto es que justo después de prometer una vida plena y abundante, las palabras de Jesús fueron que a quienes escuchan su voz, lo conocen y lo siguen, Él les da vida eterna y nunca perecerán. Aunque muchos quieran arrebatar a los suyos de la mano de Jesús, no solo sus manos, sino las manos del Padre Eterno, protegen a los suyos del maligno. Así que la eternidad de Dios está en el centro del Evangelio. Dios nos habla en su palabra de su eternidad, pero allí mismo en la palabra, Dios promete eternidad a quienes crean en Él y vengan a Él por medio de su Hijo. Por esto es que cualquier camino del hombre, lejos de Jesús, es un camino que termina en destrucción, en muerte eterna. Por eso es que cualquier sueño, anhelo o esperanza, tarde o temprano termina en desilusión.
Si aquello que buscamos como hombres es solo lo pasajero, no tenemos nada, porque no tenemos lo eterno. Pero si, por el contrario, hoy comprendemos que hay mucho más que esta vida, que hay eternidad, vida aún después de la muerte, el Dios que creó los cielos y la tierra, y que en este mundo nos da 70, 80 años de vida, no solamente ha querido regalarnos esto, sino que Él ha querido que conozcamos su eternidad y entremos en ella. Y Él mismo es quien nos ha provisto el camino para que lleguemos con seguridad a la eternidad. Pero esto también nos lleva a cuestionarnos, ¿cómo podemos nosotros, los mortales, llegar a la inmortalidad? ¿Cómo podemos los hombres materiales y finitos llegar a la eternidad de Dios? ¿Con qué podríamos ganar lo eterno si todo lo que tenemos es solo pasajero? Es que la eternidad no es algo que nos podamos ganar, no es algo que podamos lograr por nuestros medios. Por eso el apóstol Pedro nos dice, Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Sí, esto suena duro, pero la vida humana solo puede reproducir la vida humana. La única herencia que nos pueden dar nuestros padres, tarde o temprano, será herencia de alguien más. Al final, todo lo que nos dan nuestros padres es pasajero. Al final, todo lo que ofrece este mundo se acaba y termina en nada. Por esto es que al final la vida del hombre es vacía y sin propósito, si no tiene la esperanza de lo eterno. Al final, como dicen muchos que no creen en Dios, seríamos solo polvo condenados a la oscuridad del fin del universo. ¡Qué desesperanza tan grande! ¡Qué vida más hueca y vacía! Es por esto que cuando solo vivimos con esperanza en esta tierra, lo mejor que tienen muchos para decir es comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y aún así, ni la comida, ni la bebida, ni todos los placeres de este mundo, junto con sus riquezas, saciarán al ser humano, porque este mundo se acaba, junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero cuando conocemos de verdad a Cristo Jesús, Él nos rescata de esta vida vacía. Él se hizo hombre mortal para morir en una cruz y pagar lo que nuestra vida vacía merecía, para darnos la eternidad que ninguno de nosotros merecía, ni que tendría jamás con qué comprar. Porque el rescate de esta vida vacía que tenemos en esta tierra, ser rescatados, ser salvos de vivir con nuestra mirada clavada en este mundo terrenal, ha llegado a nosotros por medio de Cristo, y el precio que se pagó por tan grande regalo no fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Nuestra eternidad se ganó con sangre eterna. Nuestra inmortalidad se logró sacrificando a Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Por esto es que la salvación, la vida eterna, es un regalo de parte de Dios, porque el hombre no tiene ni jamás tendrá con qué pagar su estadía en la eternidad. Pero aquí es donde llega lo más glorioso, porque este plan eterno que se llevó a cabo en el tiempo fue diseñado aún antes de que el mismo tiempo comenzara a existir. Dios eligió a Cristo como el rescate por nosotros, mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien nuestro. Es la eternidad la que da sentido y propósito aún a este mundo pasajero, a este mundo material y temporal. Todo cuanto sucede aquí ya estaba planeado. Este mundo material es el lugar en el cual Dios ha desarrollado sus propósitos de salvación. Aún antes de que este mundo llegara a la existencia, Dios ya tenía un propósito establecido desde la eternidad. No es este mundo material el que le da esperanza al hombre de la eternidad, es Dios mismo. Sus propósitos es la eternidad. Aún antes de crear el mundo y al hombre, aún antes de que los seres humanos cayéramos en pecado y fuéramos separados de Dios, Cristo, el Cordero de Dios, el sacrificio por nuestros pecados, el plan para rescatar al hombre y llevarlo de vuelta a Dios, ya estaba preparado. Por eso es que el apóstol Pedro dice que es por medio de Cristo que hemos llegado a confiar en Dios y hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. La gloria del Evangelio es que el Hijo de Dios renunció a sus privilegios divinos y vino a este mundo como un mortal, como uno de nosotros, a rescatarnos. Pero luego el Espíritu lo levantó de los muertos y el Padre lo devolvió a la gloria
Pero no solo esto, sino que Cristo nos lleva con Él a donde realmente importa, donde ya no existe lo pasajero, donde todo es eterno. El Hijo de Dios se hizo hombre, se hizo mortal y en la cruz entregó su vida para nuestro rescate. Esta es la fe, esta es la esperanza cristiana, esta es la convicción y certeza de las cosas que aún no vemos, pero que podemos estar seguros de ellas, porque Dios mismo nos las ha prometido, nos las asegura y nos han sido dadas por medio de Jesucristo. Porque Dios no dejó a su Hijo en la tumba, sino que, aunque Dios entregó a su Hijo por todos nosotros en la cruz, también Él lo levantó de los muertos, lo exaltó a su diestra y nos ha regalado por medio de Jesucristo su gloria eterna. ¿Cómo entender esto y seguir mirando solo esta tierra? ¿Cómo comprender esta verdad, creer en Jesús y seguir mirando solo lo terrenal? Es por esto que lo que necesitamos es una fe verdadera, una fe que mire a Jesús como el dador de la vida eterna, porque de no ser así, de no comprender que Dios es eterno y lo que Él nos ha regalado por medio de su Hijo Jesucristo es su eternidad, entonces, como lo dijo el apóstol Pablo, si nuestra esperanza en Cristo es solo por esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Creer en Cristo solo para obtener un beneficio temporal en esta tierra no solo sería una necedad inmensa, sino una clara advertencia de que no lo hemos conocido de verdad, porque nuestra esperanza en Cristo no es solo para esta vida, nuestra esperanza en Cristo es eternidad. Hay algo maravilloso de estar en Cristo Jesús, de creer en Él, y es que no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Nuestra esperanza en Cristo es que un día, así como cuando Él hizo los cielos y la tierra, Él mismo creará cielos nuevos y tierra nueva. Así como un día se despojó de su gloria y apareció en este mundo como un ser humano, Él ha prometido que un día regresará en su gloria y que en ese instante los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre, pero el mismo que creó todas las cosas en el principio ha prometido que en su Hijo Jesucristo nos espera una nueva creación y una gloria que nunca acabará, una vida por toda la eternidad. Así que no, nadie creó a Dios, Él creó todo, pero este Dios inmortal, este Dios eterno, ha querido compartir su eternidad con nosotros. Y si hemos creído en Cristo, solo podemos decir: gracias Padre por regalarnos lo más grande, gracias por regalarnos tu eternidad. Pero si no es así, ¿acaso no sería lo más grande que le pidiéramos a Dios que nos salve y nos lleve a vivir para siempre con Él? Por eso pidamos: Padre nuestro que estás en los cielos, por favor, si no hemos creído en Jesucristo tu Hijo, si no hemos puesto nuestra fe en Él, te rogamos que nos des la vida eterna por medio de su sacrificio. Pero Padre, si esta ya es nuestra esperanza, si esta es nuestra fe, te rogamos, fortalécenos en la fe, fortalécenos en tu verdad. Recuérdanos todos los días que en ti, por medio de Cristo, tenemos lo más grande. Tenemos tu gracia maravillosa, la salvación, tenemos la vida eterna. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de su programa El Despertar de la Gracia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Hasta una próxima oportunidad.